Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores decíanse entre sí: vamos a Belén y veamos lo sucedido y lo que el Señor nos quiere hacer saber. Y fueron gozosos y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Viéndolo, conocieron la revelación que les había sido hecha referente a aquel niño. Y todos los que los oyeron se admiraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y regresaron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les había sido anunciado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, ha aparecido la benignidad y la humanidad de Dios, nuestro Salvador. Nos ha salvado, no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, regenerándonos por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros copiosamente por Jesucristo, Salvador nuestro, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos de la vida eterna, según es nuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un poco voy a repetir el sermón en algunas cosas que prediqué ayer en Córdoba, porque me parece muy importante que tengamos en cuenta estas verdades que nos propone la fiesta de la Santa Navidad. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne, cuando nació en el pesebre en Belén de Judá. Allí habían ido San José, la Virgen, movidos desde Nazaret por el edicto del César para hacer el censo, y cuando llegaron a Belén no encontraron lugar donde acogerse, y solo tuvieron una cueva que era refugio de animales, y allí, en aquel lugar, nació el Hijo de Dios, el esperado de las gentes. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, cuando se nos narra allí todo lo que fue la creación del universo, y especialmente la creación del hombre, cómo el hombre fue elevado una vez criado al orden sobrenatural, algo que nosotros no tenemos muy en cuenta y debemos insistir muchísimo en eso. Sabemos cómo fue la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron castigados, arrojados del paraíso terrenal, condenados a padecer y morir, y se les quitó la gracia santificante. Esa gracia santificante era una participación a la vida divina. Es una participación a la vida divina. Todos los dones que Dios había puesto en Adán y Eva, los dones naturales e incluso los dones preternaturales que había tenido también Adán y Eva, nada se comparan con este solo, el de la participación, la elevación al orden sobrenatural. Eso se lograba a través de la gracia divina, que es precisamente lo que nos enseña el catecismo. ¿Qué es la gracia santificante? Un don divino, un regalo de Dios, que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Hijo de Dios. El hombre, como simple criatura, no tenía ninguna razón por qué ser o llamarse hijo de Dios. Es verdad que generalmente a todas las criaturas en general se les dice como hijos de Dios en el sentido que son criaturas de Dios, pero el hombre, estrictamente hablando, era simplemente una criatura, naturalmente hablando, una criatura de Dios. Pero Dios nos quiso tanto al hombre que lo elevó al orden sobrenatural y quiso hacerlo partícipe de su misma vida divina que Él tiene desde toda la eternidad. Pues me imaginaba lo que habrá sido para Adán y Eva cuando fueron arrojados del paraíso. De haber vivido cuánto tiempo, no sé, que habrán estado allí, hasta que cometieron el pecado, pero encontrarse en la tierra, sujeto a los sufrimientos, a la muerte, al dolor,
y especialmente saberse no solamente que habían perdido la filiación divina, de que ya no eran más hijos de Dios, sino que incluso se habían convertido en solamente las criaturas enemigas de Dios por el pecado. Pero vino la palabra de consuelo de Dios mismo a nuestros primeros padres: enviaré un Redentor, enviaré a alguien que los iba a salvar. Ese Redentor es el que conmemoramos, esa redención es la que conmemoramos anoche, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en el pesebre de Belén. Ya podremos comenzar quizás en la misma encarnación del Hijo de Dios, que es un abajamiento inmenso, pero el Hijo de Dios estaba en el vientre maternal de su Madre Santísima, obra perfectísima de Él, donde agotó su omnipotencia según los santos padres y estaba muy a gusto allí. Pero inmediatamente nuestro Señor, en el nacimiento, en la natividad que festejamos ayer, nos va a indicar cuál es el camino que quiere para que nosotros volvamos a recuperar aquella gracia divina, aquella filiación divina, aquella participación a la misma vida de Dios. Y fue la vida del sacrificio y del sufrimiento. Nace en un pesebre, en el medio de la noche, en el frío, en la pobreza total. Así quiso nuestro Señor Jesucristo nacer. Cuando los ángeles se les aparecen a los pastores, la primera palabra que les dice es, ante el asombro de ellos, al ver la luz de la aparición, les dice: no temáis. Y es verdad que simplemente era una palabra de advertencia diciendo: no vengo en son de paz a anunciarnos una buena nueva. Es verdad que cuando al hombre se le habla de religión, siempre produce un espíritu de temor en el hombre. Fijémonos porque fue el Antiguo Testamento. Cuando Dios, nuestro Señor, quiso dar la ley de Moisés a Moisés en el Sinaí, hubo una tormenta tremenda, rayos y truenos que asustaron a los mismos israelitas, y estaba promulgando la ley. Dios quería que el hombre se diera cuenta de la fealdad del pecado, de la gravedad del pecado, de la inmensa infinitud de Él, y que el hombre, criatura de Él, se atreva a ofenderle. Pero después, cuando se produjo ya la promesa, se cumplió la promesa de que iba a enviar un Redentor, el ángel les dice a los pastores: no teman, vengan y vean a ver quién es ese Redentor que Dios prometió a los hombres. Lo van a encontrar envuelto en pañales, recostado en un pesebre, en las manos de una mujer, su madre. ¿Para qué? Para que el hombre pierda todo ese temor que puede ser malsano de tener un temor a Dios que no nos lleve a amarlo. Es verdad que hablamos siempre del santo temor de Dios, el temor del Hijo, el temor filial que se llama, no el temor servil. Y bien, Dios nuestro Señor, al tomar carne humana y al aparecer así a los hombres, quiso simplemente mostrarnos su misericordia y de que nos quería recuperar para que podamos gozar de nuevo de la gracia divina. Esa gracia que nos hace hijos de Dios, no solamente criaturas, sino hijos amadísimos de Dios. De ahí viene entonces el inmenso aprecio que debemos tener a las gracias de Dios. Dios no nos devolvió con la redención los bienes que le había dado a Adán y Eva preternaturales. ¿Por qué? Porque nos devolvía el único bien indispensable, que era el de la gracia divina, muy, pero muy superior, infinitamente superior a los otros dones que nos cuentan que tenían Adán y Eva. Y el dolor, el poder sufrir, que eso iba a ser la fuente de méritos para el cielo. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo se signó con el signo de la cruz. El Rey de Reyes, que nacía en ese pesebre, iba a llevar sobre sus hombros su cetro, que era el de la cruz, para morir en ella y recuperarnos
para el cielo. De allí de nuevo vuelvo a decir, el aprecio inmenso, infinito que debemos tener a la gracia divina, porque además de haberla perdido nuestros primeros padres, ¿cuántas veces la hemos perdido nosotros? A nuestro Señor Jesucristo le costó muchísimo reconquistar esa gracia para nosotros, muriendo en la cruz. Y nos la da a través del santo bautismo, cuando nos da la gracia santificante. Por eso nosotros debemos vivir esa gracia de Dios aquí en la tierra, porque es la que nos va a llevar solamente al cielo y para poder gozar allí de la bienaventuranza eterna. Mientras tanto, nosotros, junto con los pastores, fíjense este detalle que cuenta el Evangelio de hoy. Dice que los pastores fueron al pesebre, adoraron a nuestro Señor Jesucristo, lo reconocieron como tal y contaron a mucha gente, y mucha gente se admiraron de lo que contaban estos pastores. Pero no nos narra el Evangelio que hayan acudido multitudes al pesebre a adorar a nuestro Señor. Parece como si, sí, se admiraron mucho de lo que les contaban, pero ahí quedó en una simple admiración y no lo llevaron a la práctica. Nosotros adoremos a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la Santa Eucaristía, donde lo tenemos realmente presente. Es tan grande la alegría de la Iglesia en este día de Navidad que permite a los sacerdotes decir 3 misas, renovar el sacrificio de la cruz 3 veces y en ellas adorar a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en nuestra alma. La mejor manera de dar gracias a nuestro Señor, de hacer cumplir su santísima voluntad, es entonces el aprecio de esta gracia divina que se aumenta siempre más y más con la práctica de las virtudes y el recibimiento de los sacramentos, especialmente el de la Santa Eucaristía, que tenemos la gracia de recibir nosotros aquí diariamente, como la tienen muy pocos en el mundo actual que nos toca vivir. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo en las manos de María, en las manos de nuestra buena Madre del Cielo, que nos lo presenta para que adoremos, y ella fue la primera en adorarle en el momento de su nacimiento milagroso en la cueva de Belén, junto con San José, los ángeles del cielo, los pastores y luego más tarde los Reyes Magos, porque en realidad todos estamos invitados a adorar a nuestro Señor. No seamos como aquellas turbas que se admiraron mucho de lo que les contaban, de las maravillas que les contaban, pero ahí nomás quedó esa en una simple admiración. Que no sea así. Adoremos a nuestro Señor y entreguémosle nuestra voluntad, nuestra alma. Consagrémonos absolutamente todos a ese niño maravilloso que vino a recuperarnos, a que nosotros bajó del cielo a hacerse hombre para que el hombre se pueda hacer Dios. Eso es simplemente esa participación a la vida divina. Hagámoslo simplemente en nosotros una realidad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.